El pitido quebró la mañana como un hilo que se corta de golpe. A las 6:43, la pantalla del cuarto 402 se volvió un aviso urgente. Hospital Santa Lucía. Yo corrí sin pensar. Soy Alba Morales, y llevo 5 años de guardia en esta planta. La mujer en la cama temblaba sin aire. Pilar Medina, 78 años. Labios morados. Mirada perdida. Oxígeno, ya pedí con la voz firme que aprendí a usar cuando el miedo quiere mandar. Conecté tubos con manos que no dudan. Avisen a cuidados intensivos, dije sin gritar, y todos se movieron. El aire se volvió denso como si el pasillo contuviera la respiración con nosotras. No es tu hora. Pilar, susurré pegada a su oído. No te vayas, todavía te queda algo por decir. A las 7:20 la estabilizamos. Estaba viva. Delicada pero viva. El médico me elogió. Yo seguí con la mano en su pecho como si el calor pudiera sostenerla un poco más. Tuve suerte, dije al final. Y un poco de fe. A las 8:05 un coche negro y brillante se detuvo frente a la puerta. Bajó un hombre alto de traje impecable y mirada que no pide permiso. Diego Medina. Empresario temido en toda España. Hijo de la mujer que acababa de regresar del borde. Entró como quien cree que todo le pertenece. ¿Dónde está mi madre?, dijo sin signo de pregunta. Cuarto 402, respondieron. Acaba de tener una complicación. Él caminó, sin contestar. Abrió la puerta y la vio pálida pero respirando. Yo revisaba los monitores. ¿Quién es usted?, dijo con voz grave. Enfermera de turno. Alba Morales. Tuvo un paro respiratorio. ¿Llegamos a tiempo? Está estable. La médica de UCI vendrá con detalles. Él no se movió. Me miró y no bajé la mirada. Le salvé la vida por si no quedó claro. Gracias, dijo seco. ¿No me lo diga a mí? Dígaselo a ella cuando despierte. Lo necesitará más que yo. Me di la vuelta y salí. Los días siguientes Diego llegó cada mañana a la misma hora. Se quedaba poco. Silencio, serio, distancia. Yo lo miraba de lejos, porque hay presencias que tiran de la vista. Su postura decía, no necesito a nadie. Yo sabía que esa frase la dicen sobre todo los heridos. Por la tarde llevé té a Pilar. Hablaba con más fuerza. Él estaba ahí como siempre. Otra vez vas a decirme que duerma más, bromeó ella sin reír. Solo si me promete que seguirá despertando, respondí con una sonrisa pequeña. Diego observó la escena incómodo. Su madre se reía. No lo hacía meses. Siempre trata a sus pacientes así, me dijo cuando me iba. Solo a quienes me recuerdan a alguien que quise. ¿Y mi madre le recuerda a alguien? Sí, a mi abuela. Se llamaba Pilar también. Él guardó silencio. Esa noche se quedó más tiempo que de costumbre. Mi vida era sencilla. Un piso en alquiler. Un gato llamado Leo. Una hermana menor que estudiaba medicina. 12 horas diarias. Sin espacio para distracciones. Mucho menos para romances. Pero ese hombre frío me miraba como quien no sabe dónde guardar lo que siente. Y algo empezó a moverse, donde yo no quería mirar. ¿Sabías que mi hijo no amó a nadie desde que murió su esposa?, me dijo Pilar una mañana. Yo tenía 30 años, y no supe qué decir. Fue un accidente, continuó. Desde entonces vive para trabajar y para cuidarme. Pero no para él. Eso duele más que cualquier diagnóstico. Le acaricié la mano. Hay heridas que cura el tiempo. O alguien que se anima a quedarse. Esa noche soñé con 2 ojos grises, que no pedían permiso. Un viernes de lluvia me senté en el pasillo con café de máquina. Diego se detuvo frente a mí, con las manos en los bolsillos. ¿No teme que la lluvia la deje atrapada aquí?, me dijo sin preguntas. Ya estoy atrapada, respondí.
Hace años. Se sentó por primera vez a mi lado. No entiendo cómo hace esto todos los días, dijo. Salvar vidas, ver dolor, tenerlo tan cerca. Porque también veo amor, respondí. Gente que se despide con ternura. Hijos que regresan. Madres que despiertan. A veces eso basta. Él me miró como si algo por dentro se quebrara. Yo supe que no empezaba un cuento perfecto, pero sí uno que valía la pena contar. Diego era difícil de leer. Pocas palabras, gestos medidos. Presencia firme. En negocios eso suma respeto. En la vida deja solo. Desde aquella tarde en el pasillo, algo se movió en su interior. No lo admitía. Lo sentía. La enfermera de ojos grandes y respuestas sinceras lo desarmaba sin querer. No entiendo cómo no se cansa de sonreír, me dijo una vez. No sonrío todo el tiempo, respondí. ¿Solo cuando siento que todavía hay algo por salvar? ¿Y yo? ¿Usted cree que tengo algo por salvar?, dijo sin signos. No sé. Sospecho que sí. Pilar mejoraba por encima de lo esperado. Los médicos hablaban de fortaleza. Yo pensaba en su voluntad y en el tiempo extra que su hijo ahora le regalaba. No lo digas fuerte, bromeaba ella. Mi hijo se está ablandando. Es necesario, viví con el corazón como hielo. ¿No te protege? ¿Te aísla? Una tarde Diego llegó a la sala de descanso con 2 cafés. Me ofreció uno sin decir nada. Está comprando mi atención, dije levantando una ceja que no necesitó acento. Agradezco su paciencia con mi madre, dijo. ¿O con usted? Él sonrió por primera vez. No fue perfecta. Fue real. Y lo volvió más humano. Desde entonces, ¿los encuentros dejaron de ser casuales? Diego pasaba por la estación aunque no tuviera preguntas. Yo alargaba el café si él estaba cerca. Las charlas cruzaron de lo formal a lo personal, sin pedir permiso. ¿Por qué eligió esta carrera?, me dijo una noche. Porque sé lo que es que no te escuchen cuando estás al borde, respondí. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Por qué eligió encerrarse en un despacho? Porque es más fácil negociar cifras que emociones, dijo. ¿Y si un día se cansa de esconderse?, dije. Espero tener el valor de no estar solo cuando eso pase, contestó. El sábado hizo algo que nunca hacía. Canceló una reunión importante. Pidió una silla de ruedas. Puso una chaqueta. Empujó a su madre durante 1 hora por el jardín interior bajo sol de otoño. Yo los vi de lejos. Ese es tu hijo o su doble, me dijo Inés, otra enfermera. Es él, respondí. Solo que recuerda que también puedes sentir. Esa noche, Diego me esperó fuera del hospital. ¿Quieres que te acerque a casa?, dijo desde el coche sin adornos. No suelo aceptar favores, respondí. No es un favor. ¿Es un deseo? ¿Llevarte aunque sea hasta la puerta? Está bien, dije. Pero nada de silencios incómodos. Contigo nunca lo son, respondió. La ciudad avanzó iluminada. La radio bajita. ¿Siempre fuiste así de serio?, pregunté sin signos. No. ¿Antes hablaba más? Reía más. ¿Y qué te cambió?, dije. La muerte de Valeria. Mi esposa. Silencio que no dolió, sino que abrió espacio. Lo siento, dije. No quiero que lo sientas. Quiero que lo sepas. Frenó frente a mi edificio. Gracias por confiarme eso, dije antes de bajar. Gracias por escuchar sin invadir, respondió. Hasta mañana, Diego. Hasta mañana, Alba. Cerré la puerta y supe que algo había cambiado. Por primera vez en años mi nombre en boca de alguien no sonó vacío. Días después, recibí un sobre sin remitente. Una nota pequeña. Para cuando el mundo pese y necesites recordar que hiciste algo importante. Junto a la nota una pulsera de plata con una letra A grabada. Pilar sonrió al verla en mi muñeca.
Mi hijo no da pasos sin pensarlos, dijo. Pero cuando los da, son, de verdad. El pasado apareció sin ser invitado. Una mujer elegante de cabello claro y perfume caro preguntó por Diego en recepción. Yo la vi a distancia y supe el tipo. Gafas oscuras. Zapatos de diseñador. Cuando Diego apareció la cara, le cambió. Adriana dijo sorprendido. He vuelto, respondió ella. No pienso rendirme. Yo bajé la mirada. No era mi lugar. Me dolió más de lo que admití. Esa noche ignoré los mensajes de Diego. Él me buscó. Yo me excusé con cansancio. Tomé distancia. No profesional. Emocional. ¿Estás bien?, me preguntó Pilar al notar mi silencio. No quiero involucrarme con alguien que no ha cerrado capítulos, dije sin rodeos. Entonces ayúdalo a cerrarlos, dijo. No huyas sin dar batalla. No estoy huyendo, respondí. ¿Te estás protegiendo? Lo entiendo. Pero a veces protegerse es rendirse. Diego apareció al final de mi turno. No me ignores, pidió. No te estoy ignorando, dije. Solo estoy tomando aire. Adriana no significa nada. Fue un error que duró demasiado. ¿Y yo qué soy? La primera verdad en años, dijo. Esa noche no hubo beso. Solo una promesa. Quedarse aunque duela. Aunque sea difícil. Aunque no sepamos escribir esta historia. Desde esa noche el sueño se me volvió un espejo inquieto. ¿No era insomnio? Eran preguntas sin nombre. Diego se convirtió en presencia constante. No invasiva. Evidente. Pasaba más tiempo en el hospital. Hablaba a su madre con ternura. Se quedaba conmigo en los pasillos para escuchar cosas simples. El café que nunca funciona. El gatoleo que me espera en la puerta. La vida pequeña que me ordena el mundo. Te escucho y todo se me acomoda, me dijo un martes bajo la luz blanca. Yo lo miré, y en el silencio supe que su mundo también cambiaba. Una mañana Pilar quiso hablar a solas. Decime la verdad, Alba. ¿Te gusta mi hijo? Me reí nerviosa. ¿Por qué me pregunta eso?, dije. Porque cuando te miras se le ablanda la cara. Y vos, aunque quieras disimular, ya no lo miras como a los demás. Él no está listo. Tiene heridas abiertas. ¿Y vos estás lista para que alguien te quiera de verdad? No lo sé. Entonces tienen algo en común, dijo. Le apreté la mano. ¿Y si esto sale mal? Al menos vas a saber que lo intentaste. No te guardes amor por miedo al dolor. No siempre duele. Diego me invitó a cenar esa semana. Nada lujoso. Nada de reservas y manteles blancos. Solo una mesa en la terraza de su ático con velas. Una botella de vino. 2 platos de comida de pedido. No cocino, me confesó. Pero elijo buen delivery. Punto a favor, dije. Hablamos horas. Reímos. Conté que a los 12 quise ser cantante. Descubrí que desafino. Elegí salvar vidas. Más noble y más mío. Y vos siempre quisiste ser un hombre de traje, dije. Quise ser arquitecto, dijo. La muerte de mi padre me empujó al negocio familiar. ¿Y sos feliz?, pregunté sin signo. Pensó. Hasta hace poco no. Ahora estoy aprendiendo. Me miró sin miedo. Alba, quiero intentarlo con vos. No sé cómo se hace esto. No hay receta. ¿Solo ganas respeto y amor? Eso se construye. Nos acercamos. Nos besamos sin urgencia. Con tiempo. Con verdad. Al día siguiente cambió la marea. La jefa me llamó a su oficina. Recibimos un reclamo, me dijo. Anónimo. Acusan relación inapropiada con un familiar de paciente. Dicen que compromete tu profesionalidad. Sentí un golpe en el pecho. Alguien nos vio. Alguien usó eso en mi contra.
Nunca hice diferencias con los cuidados. Lo sé, dijo. Pero debemos abrir evaluación interna. Procedimiento estándar. Salí con la respiración agitada. No era vergüenza. ¿Era impotencia? Esa noche ignoré a Diego. Él vino a buscarme. Pasó algo, me dijo. Me denunciaron. Respondí. No sé quién. ¿Fue por vos? ¿Por nosotros? ¿Por cómo me ven cerca tuyo? Voy a hablar con dirección, dijo. No lo hagas. Solo va a empeorar. Entonces, ¿dejo de venir? No quiero eso. Solo necesito tiempo para que no me destruyan por algo que recién empieza. ¿Querés que nos alejemos?, preguntó sin signos. Quiero que no me hagas elegir entre lo que siento y lo que soy. Bajó la cabeza. Nunca te pondré ahí, dijo. Ya estoy ahí, respondí. Pasaron varios días. Diego cumplió su palabra. Dejó de aparecer en mis turnos. Visitaba a su madre de noche. ¿Sin cruzarse conmigo? No llamó. No escribió. Silencio. Yo lo sentí en el cuerpo como si me faltara aire. Mientras cambiaba un suero, recibí un sobre en la estación. Una carta escrita a mano. Sé que alejarme fue lo correcto, decía. Pero me estoy rompiendo por dentro. Te extraño más de lo que pensé. No te pido nada. Solo decirte que incluso lejos te elijo. Diego. Cerré los ojos. No quería volver a guardar lo que sentía por miedo al que dirán. Esa noche fui a su puerta. Abrió con el rostro cansado. Ya no me importa el informe, dije. Ni la jefa. Ni los pasillos. ¿Qué te importa?, dijo. Yo dije. Él me abrazó. Y supimos que estábamos cansados de perder. Esta vez nos íbamos a quedar. La llegada de Tomás no solo cambió nuestras rutinas. Transformó nuestra manera de mirar el mundo. Cada día traía un desafío nuevo. Una fiebre repentina. Un diente que asomaba. Una carcajada que llenaba la casa. Yo nunca había imaginado que podía sentir tanto cansancio y al mismo tiempo tanta plenitud. Elías solía quedarse despierto conmigo en las madrugadas. Decía que no quería perderse ni un segundo de esos primeros meses. Aunque al día siguiente tuviera reuniones importantes, yo lo miraba y entendía que ese hombre que un día fue de hielo ahora se derretía en brazos de un niño. Residencia Pilar creció más de lo que pensamos. Personas mayores encontraban ahí un lugar donde no eran invisibles. Elías había puesto dinero, pero sobre todo había puesto el corazón. Yo colaboraba desde lo emocional, con talleres simples, con charlas que recordaban que vivir todavía valía la pena. A veces me detenía a observarlo. Él entre papeles y yo entre pacientes, y pensaba que lo nuestro había nacido en un pasillo de hospital. Pero estaba destinado a florecer en cada rincón de nuestra vida. Una tarde de otoño, María del Pilar se sentó con Tomás en las piernas. Le acariciaba el cabello con paciencia infinita. Me miró y dijo con voz emocionada: Este niño llegó para unir lo que estaba roto. Yo asentí, porque sabía que tenía razón. Con el tiempo mi madre también se fue acercando. No cambió del todo. Pero empezó a reconocer que mi felicidad no era una traición. Era un derecho. Elías había tenido el valor de hablarle y eso había abierto una puerta que yo nunca me animé a tocar. La reconciliación fue lenta, llena de silencios incómodos, pero genuina. Y me dio paz. Un año después, celebramos el cumpleaños de Tomás en nuestro jardín, con guirnaldas sencillas, un pastel casero y risas que no se apagaban. María del Pilar leyó en voz alta una carta para su nieto. Decía que él había sanado heridas que parecían imposibles. Yo lloré en silencio mientras lo abrazaba. Elías me tomó la mano con fuerza. Y supe que aunque el futuro trajera pruebas no íbamos a huir. Ese día entendí que el amor no necesita grandilocuencia. Solo necesita quedarse.
Y nos quedamos juntos, sin miedo. ¿Con verdad? Con el tiempo descubrimos que la vida no se trata de esperar grandes giros, sino de abrazar los pequeños momentos que terminan marcando todo. Las primeras palabras de Tomás, sus pasos tambaleantes hacia los brazos de Elías, las tardes de lluvia en que nos acurrucábamos los tres bajo la misma manta. Residencia Pilar seguía creciendo. Gente de diferentes ciudades llegaba buscando un lugar donde la vejez no fuera sinónimo de abandono. Yo organizaba talleres de memoria y de emociones. Veía a los mayores sonreír como niños. Y comprendía que la esperanza no tiene edad. Elías se transformó en un hombre distinto. Menos rígido, más humano. Y cada vez que lo veía sostener la mano de su madre mientras caminaban juntos por el jardín, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Mi hermana Laura terminó la carrera y empezó a trabajar en el mismo hospital. Se convirtió en mi aliada, en mi orgullo, y también en la tía preferida de Tomás, que no la dejaba en paz ni un minuto. A veces bromeábamos diciendo que la vida nos había devuelto lo que un día sentimos perdido. Una familia real, no perfecta, pero unida. Elías y yo aprendimos a discutir sin rompernos, a enojarnos sin alejarnos, y a reconciliarnos con la certeza de que el amor no se negocia, se elige cada día. Cuando lo miraba dormir con Tomás sobre el pecho, sabía que ese hombre que alguna vez creyó no poder volver a amar, era ahora mi compañero, mi refugio, mi verdad. El futuro ya no me daba miedo, porque entendí que pase lo que pase, no lo viviría sola. Él y yo nos habíamos prometido algo más fuerte que cualquier juramento. Nos habíamos prometido quedarnos y cumplirlo con amor, con coraje, con fe. Pasaron los años y nuestra casa se llenó de recuerdos. Fotos en las paredes, juguetes en cada rincón, cartas guardadas como tesoros. Elías se convirtió en un padre que no temía mostrar ternura, y yo en una madre que aprendió a confiar en que la vida también sabe dar regalos. Residencia Pilar se volvió un faro en la ciudad, un espacio donde la vejez no era un castigo, sino un tiempo de dignidad. Cada jornada allí me recordaba por qué había elegido ser enfermera. No para huir del dolor, sino para acompañarlo con amor. María del Pilar envejecía con serenidad. Pasaba horas enteras mirando jugar a Tomás en el jardín. Decía que ese niño era la prueba de que la esperanza siempre renace. Cuando finalmente nos dejó, lo hizo en paz, con una sonrisa y rodeada de quienes la amaban. Su ausencia dolió, pero también nos dejó la certeza de que había vivido el tiempo extra que tanto había deseado. Tomás creció rápido, curioso, valiente, con la sonrisa que desarmaba cualquier enojo. Cada vez que lo veía correr por la casa, recordaba aquella madrugada en la que creí perderlo antes de tiempo, y agradecía en silencio la oportunidad de tenerlo entre mis brazos. Una noche de verano, mientras cenábamos bajo las estrellas en el patio, Elías me tomó la mano, me miró con calma, y dijo que nunca imaginó que su vida pudiera ser tan distinta, que el vacío que un día creyó eterno se había llenado con nuestra historia. Yo lo abracé, y comprendí que no había final perfecto, solo un presente elegido, y que mientras siguiéramos eligiéndonos, nada podría rompernos. Porque al final, eso era lo nuestro. Una elección diaria, valiente y verdadera. El tiempo siguió su curso como un río que nunca se detiene. Tomás empezó la escuela con una mochila más grande que su espalda. Lo acompañamos de la mano hasta la puerta. Él entró sin miedo, y nosotros nos quedamos afuera con lágrimas discretas, y el corazón lleno de orgullo. Elías ya no era el empresario frío que todos temían. Era un hombre distinto, con arrugas nuevas en los ojos,
No de cansancio, sino de sonrisas. Residencia Pilar se convirtió en un legado vivo. Un espacio que llevaba el nombre de su madre y que guardaba el espíritu de lo que habíamos construido juntos. Yo encontré mi lugar en cada pasillo del hospital. En cada paciente que me llamaba por mi nombre. En cada vida que acompañaba en silencio. Supe que mi vocación no era una carga, era mi manera de amar al mundo. Los domingos eran sagrados. Café en la cocina. Paseos por el parque. Y tardes de películas con Tomás entre los dos. Eran momentos simples, pero en esa simplicidad encontrábamos todo lo que alguna vez creímos imposible. A veces pensaba en el pasado, en los días de miedo, en las cartas anónimas, en las miradas de desconfianza. Y comprendía que todo había sido necesario para llegar hasta aquí, para valorar lo que ahora teníamos. Una noche miré a Elías mientras dormía. Su respiración tranquila, la mano apoyada sobre la mía, y entendí que no necesitábamos más pruebas. Ya las habíamos superado todas. Lo único que nos quedaba era seguir caminando juntos. Hasta donde la vida nos dejara llegar, los años fueron tejiendo una calma nueva. Tomás creció rodeado de historias. De la voz firme de su abuela en las cartas que guardamos como reliquias, y de nuestras manos que lo guiaban sin imponer caminos. Aprendió a caerse y levantarse, a llorar y secarse las lágrimas, a mirar con los ojos abiertos al mundo. Yo veía en él un reflejo de lo que alguna vez soñé ser. Libre. Valiente. Consciente de que el amor es un refugio. Elías y yo seguimos aprendiendo el uno del otro. Discutíamos por detalles pequeños, por horarios, por rutinas, pero al final siempre terminábamos en el mismo abrazo, porque sabíamos que lo importante no era ganar, era quedarnos. Residencia Pilar se llenó de nuevas voces. Algunos llegaban con miedo, otros con resignación, y muchos se iban con la paz de haber sido vistos. Cada sonrisa de esos rostros me recordaba que lo que construimos no era solo nuestro. Era de todos los que necesitaban sentir que aún importaban. En las noches tranquilas nos gustaba sentarnos bajo el viejo olivo del patio. Elías me pasaba el brazo por los hombros. Tomás jugaba alrededor inventando mundos, y yo cerraba los ojos para grabar ese instante, porque sabía que la vida cambia, que nada es eterno. Pero mientras estuviéramos juntos, todo tenía sentido. Así entendí que nuestra historia no fue un milagro ni un golpe de suerte. Fue una elección constante, de permanecer, de luchar, de amar sin escondernos. Y esa elección se convirtió en nuestro verdadero hogar. Con el paso del tiempo, la casa se llenó de álbumes y de risas grabadas en cada rincón. Tomás ya no era un niño pequeño. Se convirtió en un joven inquieto, con preguntas que a veces nos dejaban sin palabras, con sueños propios que nos enseñaban a soltar. Yo lo observaba y entendía que el verdadero legado no eran las paredes que construimos ni los proyectos que levantamos, sino la forma en que aprendimos a amar sin miedo. Elías me lo recordaba cada vez que me tomaba la mano en silencio. Ese gesto simple que decía más que cualquier promesa. Residencia Pilar creció más allá de nuestras expectativas. Llegaron médicos jóvenes con nuevas ideas, voluntarios con ganas de acompañar, familias agradecidas por haber encontrado un lugar donde la dignidad todavía importaba. Yo seguía ahí, no porque me necesitara el proyecto, sino porque lo necesitaba yo para sentir que mi vida seguía teniendo sentido. Las noches de verano seguían siendo nuestras favoritas. Cenábamos bajo las estrellas. Hablábamos de todo y de nada. Y siempre terminábamos riendo de lo mismo. De cómo empezó nuestra historia en un pasillo frío del hospital. Elías decía que ese fue el momento en que la vida le dio una segunda oportunidad. Yo respondía que fue el momento en que yo me animé a quedarme. Miraba hacia atrás y ya no veía dolor ni miedo.
Solo pasos, que nos habían traído hasta aquí. Porque entendí que cada herida se había transformado en raíz. Y de esas raíces había nacido un árbol fuerte. El árbol que ahora sostenía nuestra familia. El árbol de nuestra vida siguió creciendo con ramas que se extendían más allá de lo que imaginamos. Tomás empezó la universidad con la misma pasión con la que de niño exploraba el jardín. Quería ayudar a otros. Decía que había heredado de mí el deseo de cuidar y de su padre la disciplina para construir. Yo lo escuchaba hablar, y sentía orgullo. Porque comprendía que cada elección que hicimos le había mostrado un camino. No perfecto, pero verdadero. Elías y yo seguíamos encontrándonos en los pequeños detalles. El café compartido en las mañanas. El silencio cómodo al final del día. La certeza de que ya no necesitábamos grandes pruebas para saber lo que éramos. Residencia Pilar se convirtió en referente nacional. Y cada vez que cortábamos una cinta para inaugurar una nueva sala, yo recordaba a la mujer que fui aquella mañana en la habitación del hospital, corriendo contra el tiempo, sosteniendo una vida con las manos temblorosas. Esa mujer nunca imaginó que de ese instante nacería todo. En las tardes tranquilas nos gustaba leer cartas antiguas. Algunas de mi madre, otras de María del Pilar. Todas hablaban de lo mismo. De la importancia de quedarse. De la fuerza que da elegir a alguien cada día. Elías me abrazaba, y decía que el amor que sobrevive a todo no hace ruido. Solo se mantiene. Yo asentía, porque sabía que nuestra historia ya no necesitaba gritar. Su verdad estaba en cada mirada, en cada gesto, en cada amanecer compartido. Los años fueron pasando, y nuestra casa se convirtió en un refugio de memorias. El patio con el olivo antiguo seguía siendo el centro de nuestras reuniones. Allí celebramos cumpleaños, aniversarios, y hasta simples domingos que parecían fiestas solo por estar juntos. Tomás ya era un hombre hecho y derecho. Sus pasos lo llevaron lejos, pero siempre encontraba el camino de regreso. Decía que nuestras raíces eran tan fuertes que ningún viento podía arrancarlas. Yo lo miraba, y veía en él la suma de nuestras batallas y de nuestras victorias. Elías envejeció con dignidad. Su cabello se volvió plata y sus gestos más lentos, pero su mirada seguía siendo la misma. Esa que un día me sostuvo en el pasillo del hospital y me cambió la vida. A veces le decía en broma que el tiempo le había quitado la corbata, pero le había dado ternura. Él respondía que yo había sido la única razón por la que aprendió a sentir. Residencia Pilar prosperó hasta convertirse en símbolo de cuidado y de amor en la ciudad. Yo seguía visitando sus salas, escuchando a los mayores, aprendiendo de sus historias y agradeciendo en silencio la oportunidad de seguir sirviendo. En las noches tranquilas nos sentábamos en el sofá. Elías tomaba mi mano. Tomás se reía de nuestras anécdotas repetidas. Y yo pensaba que la vida nos había dado más de lo que alguna vez me atreví a pedir. Porque al final no se trataba de milagros, ni de promesas vacías, sino de la decisión diaria de quedarnos, de elegirnos, y de caminar juntos sin escondernos. El tiempo nos regaló canas y arrugas, pero también nos dio calma. La casa se llenó de fotografías que contaban nuestra historia sin necesidad de palabras. Tomás venía los fines de semana con sus propios sueños bajo el brazo. Nos hablaba de proyectos y de amores que apenas empezaban a florecer. Y yo lo escuchaba con la certeza de que él también aprendería que el amor verdadero no se busca, se elige. Elías y yo compartíamos silencios largos bajo el olivo. Ya no necesitábamos explicar nada. Su mano sobre la mía bastaba para recordarnos que habíamos cumplido nuestra promesa. La de quedarnos, la de no huir. Residencia Pilar siguió siendo nuestro orgullo. Cada sala guardaba pedacitos de quienes habían pasado por allí. Algunas tardes me quedaba después de hora, solo para caminar por los pasillos y sentir que cada vida acompañada era también parte de la mía.
Elías me esperaba en la puerta con una sonrisa cansada. Y yo sabía que allí estaba mi verdadero hogar. Cuando las noches se volvían frías, encendíamos la chimenea. Tomás se acomodaba a nuestro lado. Y hablábamos de todo lo vivido. De cómo el destino nos había unido en un instante de urgencia en aquel hospital. Y de cómo ese instante se había convertido en la raíz de todo. Yo miraba a Elías. Veía en sus ojos la misma fuerza de aquel primer día y la ternura que solo el tiempo pudo darle. Entonces entendía que no importaba cuánto nos quedara por delante. Lo importante era que seguiríamos eligiéndonos hasta el final. Los inviernos se hicieron más suaves porque ya no dolían las soledades. El calor estaba en la mesa compartida, en las conversaciones al anochecer, en el eco de la risa de Tomás que todavía llenaba la casa aunque ya viviera en otro lugar. Elías caminaba más despacio, pero cada paso a mi lado seguía siendo firme. A veces me tomaba del brazo y me decía que nunca imaginó llegar tan lejos conmigo. Yo le respondía que no se trataba de llegar sino de permanecer. Y él asentía con esa serenidad que solo dan los años. Residencia Pilar ya no nos necesitaba del mismo modo. Había manos jóvenes que seguían nuestro legado. Nosotros íbamos como visitantes, con el orgullo silencioso de haber sembrado algo que duraría más allá de nosotros. Las tardes de verano se convirtieron en ritual. Elías y yo bajo el olivo. Un vaso de limonada. Y el recuerdo compartido de todo lo vivido. A veces guardábamos silencio largo. Y era suficiente. Porque sabíamos que no había nada que agregar. Yo lo miraba y veía en sus ojos la misma verdad de siempre. El amor que no hace ruido. El que se queda. El que resiste. Y en ese presente tranquilo entendí que nuestra historia no necesitaba un final. Porque mientras siguiéramos eligiéndonos cada día, el final nunca llegaría. Con los años la vida se volvió un álbum abierto. Cada página escrita con nuestras manos y marcada por nuestras huellas. Tomás ya tenía su propio camino. Venía a visitarnos con historias nuevas y con la misma ternura de siempre. Decía que todo lo que era lo había aprendido en casa. Y yo sonreía, sabiendo que el verdadero legado no eran los muros ni los proyectos, sino la forma en que le enseñamos a amar sin miedo. Elías solía quedarse largas horas junto al olivo del patio. Decía que ese árbol había visto crecer todo lo nuestro, desde las primeras dudas hasta las certezas más profundas. Yo me sentaba a su lado, apoyaba mi cabeza en su hombro y dejaba que el silencio nos envolviera como un manto. Residencia Pilar celebró un aniversario especial. Nos invitaron como fundadores. Y al ver a tantas familias agradecidas entendí que lo que empezó en un pasillo de hospital había cambiado muchas vidas. No solo la nuestra. Elías me tomó la mano en medio del aplauso. Y en sus ojos vi reflejada la misma promesa de siempre, la de no soltarme. Las noches tranquilas eran mi tesoro. El murmullo del viento en las ventanas. El calor de su mano sobre la mía. Y la certeza de que el amor que construimos era fuerte. No perfecto, pero verdadero. Y así comprendí que nuestra historia nunca necesitó un cierre. Porque cada día que despertábamos juntos era un nuevo comienzo. Un comienzo elegido. Un comienzo compartido. El último tramo de nuestra vida llegó sin estridencias. Con la calma de quien ya caminó mucho y aprendió a valorar cada paso. Tomás venía con sus hijos y la casa volvía a llenarse de risas. Los mismos pasillos que un día estuvieron marcados por el silencio, ahora eran pura vida. Elías y yo envejecimos de la mano. Él con su mirada serena, yo con mis palabras que todavía encontraban refugio en su pecho. Ya no necesitábamos planes grandiosos. Solo la certeza de estar juntos hasta el final. Residencia Pilar siguió creciendo más allá de nosotros. Era la huella de todo lo vivido. Un recordatorio de que el amor puede transformar incluso el dolor más hondo. Cada vez que cruzábamos sus puertas nos recibían como familia. Y así nos sentíamos. Una noche de verano bajo el viejo olivo,
Elías me susurró que no temía a nada porque me tenía a mí. Yo apoyé la cabeza en su hombro y entendí que esa era la definición más pura de hogar. Nuestra historia no tuvo un final escrito, porque siguió latiendo en cada abrazo, en cada memoria, en cada vida que tocamos. Y si alguien alguna vez pregunta qué fue lo que nos sostuvo, la respuesta será sencilla. Nos quedamos, nos elegimos, y ese amor se volvió eterno.